27, del domingo después de Pentecostés. Hay 27 tiempos ordinarios, semanas, que se cuentan después de Pentecostés y donde hemos relatado distintas encuentros, distintas palabras, mensajes de Jesús. Y hoy día vamos a cerrar con broche de oro, hermanos. Nosotros leímos recién Juan 18, 33 al 37. Nos vamos a poner de pie y lo vamos a leer de nuevo, en voz alta, todos juntos. Mis hermanos. Y lo vamos a leer todos juntos. Juan 18, 33 al 37. De nuevo, me gustan a mí leer varias veces las Escrituras, porque así nos van quedando. 36 al... Perdón, era para probarlo, hermano. 33 al 38. Gloria a Dios. Bien, leemos en voz fuerte. 1, 2, 3. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús dijo: mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Oremos al Señor. Padre, tú en este día, Señor, nos quieres hablar de un tema importantísimo que está aquí en esta Escritura, y de que es Cristo el Rey, la realeza de Jesús. Gracias, Señor, por llegar a este momento de abrir las Escrituras y ver la realeza, ver el reinado de Jesús, que es un reinado sempiterno, es eterno. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos y permítenos, Señor, a nosotros escuchar atentamente. Quita el sueño, quita todo, Señor, lo que impida que nosotros podamos oír. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Claudio. Apaga el micrófono. Un poquito. ¿Será? Breves comerciales. Ya, mis hermanos. Bueno, hoy nos reunimos para celebrar el último domingo después de Pentecostés. Un día que marca la culminación de nuestra travesía litúrgica a través del año. Este domingo, conocido también como el Domingo de Cristo Rey, nos invita a reflexionar sobre la soberanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo soberano. Él no se entregó, Él no se
Él no fue sacrificado por nosotros, fue Él escogido por Dios en su soberanía. Gloria a Dios. En un mundo que a menudo parece caótico y desordenado, este es un momento para recordar que, a pesar de las circunstancias que nos rodean, Cristo es Rey y su reino es eterno. La festividad de Cristo Rey se establece en el contexto de... Ahí sí, hermano. El contexto de la esperanza y la expectativa del advenimiento de nuestro Rey. Mientras nos preparamos para enfrentar la temporada de Adviento, este día nos invita a mirar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, recordando la obra salvadora de Cristo en la cruz, y hacia adelante, anticipando su regreso en gloria. Hermanos, los diálogos bíblicos son instancias relevantes de comunicación. Los diálogos entre Dios y los hombres. En otras tenemos, por ejemplo, el diálogo de Dios con Adán, que aparece en Génesis 3, 9 al 12, donde Dios le pregunta: ¿qué has hecho, Adán? ¿Dónde estabas? Y ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Después está el diálogo con Job, cuando Job se atreve a preguntarle a Dios y Dios le responde a Job. El diálogo de Moisés en el monte Sinaí. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana, etc. Los diálogos de Dios con los hombres siempre tienen enseñanzas importantes para nosotros. Y en este pasaje, hermanos, que hemos leído, hay un diálogo, ¿cierto? Hay un diálogo entre Jesús y Pilato, o entre Pilato y Jesús, que nos revela la naturaleza y el propósito de Jesús de venir al mundo. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, tenemos el privilegio de explorar un pasaje que, aunque breve, es profundo y transformador. Gloria a Dios. Nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 33 al 37, donde Jesús se enfrenta a Poncio Pilato. Un momento que no solo es un juicio humano de Cristo, sino que también nos revela verdades profundas, eternas, sobre su realeza. Gloria a Dios. Las preguntas que nos hacemos hoy son: ¿qué significa que Cristo sea nuestro Rey? ¿Para cuántos de nosotros Cristo es el Rey? ¿Pero qué significa? ¿Cómo afecta su reinado en nuestras vidas diarias? Le decimos Rey, tú eres mi Rey, pero nos sometemos a su reinado en nuestras vidas diarias. En este domingo especial buscaremos responder estas preguntas a través de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las estructuras de poder son cuestionadas, ¿cierto? Incluso hoy día estamos escogiendo gobernadores y hay mucho cuestionamiento, incertidumbres. Y los líderes son juzgados ciertamente por sus acciones. En medio de esta confusión, muchos se preguntan: ¿quién realmente tiene el control del mundo? ¿Quién es el verdadero Rey? Las respuestas a estas preguntas son vitales para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. La escena que estudiaremos hoy nos lleva a un juicio que va más allá de lo político. Es un juicio, hermanos, sobre la identidad de Jesús, sobre la identidad del Mesías, el Hijo de Dios. La pregunta: ¿quién eres? Mientras Pilatos cuestiona a Jesús, se nos presenta una oportunidad para reflexionar sobre qué realmente significa que Jesús sea nuestro Rey. ¿Qué implica su realeza en nuestras vidas diarias? ¿Cómo vivimos en respuesta a su autoridad? Hermanos, a medida que avanzaremos en esta reflexión, mantengamos nuestros corazones y mentes abiertas, hermanos,
para recibir esta palabra, porque Jesús nos confronta no solo con su identidad, sino también con nuestras propias identidades como sus seguidores. La pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, resuena en nuestros corazones. Y a través de la respuesta de Jesús, seremos desafiados a entender que su reino no es de este mundo y que su autoridad trasciende a cualquier poder terrenal. Así que, hermanos, preparémonos nuestros corazones para recibir esta palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe mientras exploramos la majestad de Cristo como nuestro Rey y cómo podemos vivir como ciudadanos de su reino. Amén. Gloria a Dios. Bájame un poquito el monitor. Gloria al Señor. Nos iremos al contexto histórico y bíblico. Ya leímos el texto ahí. Sigue. Contexto histórico bíblico. Bien, háblenlo todo. El contexto histórico y bíblico de este pasaje nos cuenta acerca de la expectativa judía de tener un rey. Los judíos, hermanos, esperaban un rey, esto es, un Mesías. El Mesías que justamente nos leyó nuestro hermano Jorge, Pedro te iba a decir Jorge, tu hermano Jorgito, cuando dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, hijo de aquel varón que fue levantado en alto: el Espíritu de Jehová ha hablado sobre mí, y el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y ese justo entre los hombres no era David, sino que era ¿quién? El Mesías esperado. Entonces había una esperanza de un Mesías, ¿qué? Pero de un Mesías político, que liberaría a Israel del yugo romano. Esa era la expectativa. Un rey político militar que libraría a Israel de Roma. Y que lo que iba a traer la restauración del trono de David. Porque eso es lo que ellos pensaban. Y que es ciertamente lo que pasó con Cristo, pero en el sentido espiritual. Que iban a haber también ellos pensaban que iba a haber una reunificación de las tribus de Israel. Pero hermanos, eso sería un milagro que sucediera, porque las 10 tribus de Israel se perdieron cuando fueron deportados a Babilonia. Entonces quedaron 2 tribus. ¿Saben cuáles tribus quedaron? Judá y ¿cuál? No. Y Benjamín. ¿Y saben por qué quedó Benjamín? ¿Alguien sabe, no? La promesa que hizo David a Jonatán. Le dijo que su casa siempre estaría delante del rey. Y la casa de Jonatán era hijo de Saúl. Saúl era benjamita. Y esa promesa se guardó hasta el día de hoy. Las únicas tribus que están en el mundo repartidas son Judá y Benjamín. No hay, las 10 tribus se perdieron. Entonces, esto de desear que hubiera una reunificación de las tribus de Israel ya en el tiempo de Jesús era algo impensado, que no se podía hacer. Pero esa era la expectativa del pueblo judío. Ellos esperaban paz y prosperidad material, como nosotros también. Pero sin embargo Jesús redefinió el concepto de reino.
que ya no era un reino solamente material, sino que era un reino alejado de lo terrenal. Y para eso leamos, hermanos, las profecías de Daniel 7:14, que lo va a leer mi hermano Jorge. Micrófono para allá, por favor. 7:14 y Zacarías 9:9, que lo va a leer mi hermano Héctor. ¿Puede leer? Zacarías 9:9. Y el hermano Jorge va a leer Salmo 25:8. Nada. Daniel 7:14. Hermano, saque el micrófono ahí del púlpito. Daniel 7:14. Esto es para que sepamos cuál era la expectativa judía, pero cuál era lo que esperaba la palabra de Dios. Ahí, hermano. Jorgito, para acá. Ahí. Gracias. Amén. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Qué interesante que dice que ese reino será un reino que no será destruido. Para que no sea destruido, no tiene que ser un reino humano. Ya es un reino, la promesa nos dice que es un reino divino, que es un reino que no es de este mundo. Y eso es importante que lo tengamos en mente, hermanos. Nosotros somos reyes y sacerdotes no de este mundo. Este mundo no nos quiere. Hermano, lea Zacarías 9:9. Sí. Ahí sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, Amén. humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Amén. Ahí está claro en Zacarías 9:9 que este supuesto rey que esperaban los judíos, que era político, no iba a ser político, porque los políticos entraban a la ciudad en un caballo blanco, no entraban en un asna, en un pollino. Y nosotros sabemos que en Mateo 24 se cumple esta palabra, cuando la entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? Bien, el otro, mi amor. Aquí veremos la expectativa tradicional más el cumplimiento en Jesús. Ellos esperaban un reino político, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué trajo? Díganlo. Ellos esperaban la liberación de Roma, pero Jesús trajo... Ellos esperaban poder militar, pero Él trajo... ¡Aleluya! Ellos esperaban un trono terrenal, pero Jesús trajo... ¡Gloria a Dios! Ellos esperaban un dominio territorial, pero Él trajo un dominio en los corazones. ¡Gloria al Señor! Entonces las expectativas de los judíos estaban totalmente equivocadas, hermanos, con Jesús. Porque Jesús era mucho más que lo que ellos pedían. Por eso dice Efesios capítulo 3, que nosotros cuando oramos al Señor le pedimos algo, pero el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Porque Dios no nos da lo que necesitamos, o sea, Dios no nos da lo que queremos, sino que Dios nos da
lo que necesitamos. Y que lo que necesitamos no es siempre lo que queremos. Gloria a Dios. Entonces el contexto histórico, hermanos, es muy importante. Los judíos estaban bajo la opresión del Imperio Romano y esperaban un Mesías que los liberara de Israel de esta servidumbre. Por eso había una tal expectativa del Mesías, pero de un Mesías, de un guerrero que los liberara. Sin embargo, el reino de Jesús fue proclamado de una forma diferente. No era un reino terrenal, sino es un reino espiritual que transformaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al desarrollo de nuestro, sermón o de nuestra exposición, que tiene 2 puntos nomás. Normalmente tiene 3, pero esta tiene 2. La pregunta de Pilato. Esa es lo primero que vamos a revisar, que va del versículo 33 al 34. Y segundo, la declaración de Jesús, que es más importante, que va del 36 al 37. Amén. Bien, entonces vamos al primer punto. Ay, me equivoqué. Ahí le puse la fragilidad. Me equivoqué, sí. Sí, pero es la pregunta de Pilato, ¿ya? Punto 1, la pregunta de Pilato. La pregunta de Pilato dice: entonces Pilato volvió a entrar, ¿dónde? ¿Dónde entró? En el pretorio. Y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? El 35, Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Bueno, aquí, eso, vamos a ir por paso. En este momento crucial del Evangelio de Juan encontramos a Pilato en el pretorio. Y el pretorio es un lugar importante, porque el pretorio es el lugar que simboliza el poder político de Roma. Era como la embajada de Roma en un país, el pretorio. Entonces, en el pretorio, Pilato le hizo la pregunta. Y la pregunta que lanza Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, esta pregunta, hermanos, es más que una simple pregunta. Es un intento de discernir la situación política. Porque la amenaza que Pilato sentía era una política. Y la amenaza que Jesús podía representar. A Pilato no le importaba si era un profeta, si se creía algo religioso. A él le importaba que le hiciera un gallito, por decirlo así, en lo político. Este diálogo no es solo un juicio sobre la identidad de Jesús, sino también es un juicio sobre la percepción de la autoridad y el poder. Pilato, un romano que no tiene la misma comprensión cultural religiosa que los líderes judíos, cuando pregunta a él quién es el rey de los judíos, está tratando de entender el trasfondo que lo llevó a este juicio. Pilato, nosotros tenemos que entender a Pilato como alguien pagano, como alguien que no entendía para nada las profecías mesiánicas que leímos. Y él, ¿a quién veía en Jesús? ¿A quién estaba viendo? Estaba viendo a un posible político, un posible, ¿cómo se dice?, hostigador o agitador de masas políticas. Bien, vamos. La escena de juicio, eso mismo primero. Segundo, vamos a ver la respuesta de Jesús.
Esta respuesta de Jesús es un llamado a la reflexión personal. La respuesta de Jesús: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esto, hermanos, nos plantea una cuestión fundamental. La pregunta es: ¿qué entiende Pilato realmente sobre Jesús? ¿Está hablando desde su propia perspectiva o está repitiendo lo que otros le han dicho? La respuesta de Jesús aquí, estando en el pretorio, estando en una situación distinta política, en otro estado, en otro país, en otra jurisdicción, él hace una pregunta, una respuesta provocadora y desafiante. Él invita a Pilato a considerar la fuente de su pregunta. Jesús nos recuerda que el conocimiento verdadero de quién es Él debe surgir de una búsqueda personal de la verdad. Esto, hermanos, es crucial. ¿Tú te has preguntado quién es Jesús alguna vez? Y tú puedes hoy día decir: Jesús es mi Rey, Jesús es Dios. Pero para eso tuvo que haber una interrogante interna. Y esa es la duda que se plantea acá. Pilato más bien le hizo una pregunta, una inquietud política y no una inquietud personal. Él no se presenta como un rey político que viene a derrocar a Roma, sino como el rey que ha venido a establecer un reino espiritual. Gloria a Dios. Tercero, la respuesta de Pilato. Ahí dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí se revela una distancia cultural, justamente lo que estoy hablando. Él era gobernador romano entre los judíos, no podía estar más fuera de la cultura judía. Pilato se ve a sí mismo como un observador externo. No tiene la misma carga emocional ni la misma comprensión de la historia de Israel que tienen los líderes religiosos. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre cómo a menudo podemos estar en el centro de una discusión sobre Cristo sin realmente tener una relación personal con Él. Mis hermanos, en YouTube y en las redes sociales, en estos últimos días, hemos visto muchas controversias. Y hay controversias que al final nos llevan a esta pregunta. La gente puede saber mucho, pueden ser filósofos, teólogos, pero uno comienza a ver entre las aguas, el trabajo, entre líneas, y uno ve que no tienen una relación personal con Cristo. Porque si tuvieran una relación personal con Cristo, se callarían y dejarían de decir muchas cosas que dicen. Porque respetarían la diferencia del otro. Hermanos, a nosotros muchas veces nos dan ganas, ¿cierto?, de responder en YouTube, o en Facebook, o en TikTok, o en Instagram, pero a veces, no sé si te ha pasado que tú has escrito y escribiste algo largo y después lo dices: mejor me lo guardo. No, mejor que no. ¿A cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho, hermano, cualquier cantidad de veces. ¿Por qué? Porque después de que me desahogué dije: no, lo puedo afectar. Voy a afectar a cuántas personas. Entonces, prefiero pasar por pavo, por tonto, porque no me defiendo, pero respeto mi relación con Cristo y con los hijos del reino, porque eso es lo importante. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, este punto es muy importante, ya que hemos visto la pregunta de Pilato, que nos invita a una profunda introspección sobre nuestra relación con Jesús.
nosotros realmente Jesús es nuestro Rey. Realmente a Jesús, sí, decimos, Él es mi Rey, cantamos todo, pero realmente cuando tomamos decisiones, ¿lo tomamos en cuenta a Él? Cuando nos metemos en relaciones, ¿le preguntamos al Señor? ¿Le preguntamos al Señor? ¿Le decimos, Señor, será? ¿No será? ¿O se lo preguntamos pero no esperamos la respuesta? También puede pasar eso, hermanos. La realeza de Cristo no se limita a lo que otros dicen. Se manifiesta en nuestra experiencia personal con Él. Hermanos, el Evangelio es experimental. No es un evangelio emocional, no es un evangelio de experiencias emocionales, pero sí es un evangelio experiencial, que hay una experiencia de fe, que nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios se respalda en su palabra, sí, pero si la palabra de Dios, por cualquier cosa, no existiera en este mundo, se lo hubieran llevado. Ustedes han visto una película que trabaja este negrito que se llama Johnson, ¿cómo se llama? Johnson. Que es una película que en español se llama El libro secreto. Eso, Denzel Washington. Oye, ese libro es muy bueno, esa película es muy buena. ¿Saben por qué? Les voy a hacer un spoiler. Porque esa película trata de un hombre que estuvo, que ya había pasado el apocalipsis y él tenía un libro. Y el libro le habían dicho que se lo tenía que llevar a un lugar. Y bueno, la cosa que había un malo que quería apoderarse del libro porque él sabía que si se apoderaba del libro podía gobernar al mundo. Ese libro no era nada más y nada menos que la Biblia, hermano. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Dios le dio un don y fue memorizar la Biblia. Entonces, al final, él entrega el libro, pero el libro estaba en blanco, ¿cierto? En braille, más encima. Entonces, pero él, el hombre, Denzel Washington, que llega allí donde, a un barco, qué sé yo, llega y lo someten y empieza a contar la historia desde el principio, la Biblia desde el principio, hermano. Eso nos habla de que, aunque no exista físicamente este libro, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece ¿en quién? En un corazón que ha experimentado a Jesús. Porque imagínate que si se arrancara la Biblia, si viniera un gobierno y se llevaran la Biblia, se la llevaran, ¿nosotros dejaríamos de creer? Yo creo que todo lo que nos recordamos de la Biblia, el Señor lo recordaría, nos daría el don y empezaríamos a recitar la palabra. Gloria al Señor. Y volveríamos al principio, porque al principio de los tiempos no estaba escrita la Biblia, sino que la Biblia era conocimiento verbal. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos. El segundo punto. La declaración de Jesús. Leemos. Johnny, ¿puede leer? ¿Tiene el micrófono ahí? Lea el versículo 36 y 37. Y 37. Dice, respondió Jesús
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. En estos versículos Jesús proporciona una de las afirmaciones más cruciales sobre su identidad y la naturaleza de su reino. Cuando dice Jesús, mi reino no es de este mundo, está desafiando las nociones preconcebidas que Pilato y la cultura de su tiempo, la cultura romana, tienen sobre el poder y la autoridad. Hay que decir que Roma ya por lo menos llevaba unos 100 años de imperio romano. Entonces, ellos ya tenían una cultura política, una cultura de poder, de autoridad. Pero Jesús desafía al decirle, mi reino no es de este mundo. Ustedes se imaginan a Pilato diciendo, ¿qué está diciendo este loco? ¿Qué está diciendo? Bueno, lo primero es que es un reino que trasciende lo terrenal. Y nos dice ahí, está marcado, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Los reinos humanos están a menudo marcados por la lucha por el poder, por la violencia y el control, ¿sí o no? Los reinos de este mundo, la República de Chile, la República de Perú, la República de Bolivia, de Argentina, estos 4 países históricamente han peleado entre sí. ¿Por qué? Por territorio, por poder. Sin embargo, aquí Jesús fundamenta su reino se fundamenta en principios de amor, de gracia y verdad. Su reino no se establece mediante la fuerza. Hermanos, los reinos de este mundo se establecen mediante la violencia, mediante la fuerza. El reino de Jesús es un reino que se establece mediante el amor, la gracia y la verdad. Gloria a Dios. Aquí Jesús hace una declaración importante e impactante. Él dice, si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice? Mis servidores pelearían por mí. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a menudo buscamos resolver nuestros problemas y conflictos a través de medios humanos. Si fuera de este mundo, mi reino, yo tendría un ejército. Si fuera de este mundo, yo tendría gente que defienda. Cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas, nuestra tendencia puede ser recurrir a la lucha, a la defensa y a la confrontación. Hay algo que me llama profundamente la atención, a mí que me gusta la historia vikinga y la historia de los pueblos medievales, es que existe el concepto de la venganza. La venganza es el móvil supremo por el cual se conquista. La venganza. Y muchas veces traemos eso a nuestras vidas. Y nosotros nos queremos vengar, ¿cierto? Nosotros decimos, me la hizo, me la va a pagar. Eso, hermano, no lo debemos ni siquiera decir. Porque dijo Jesús, la venganza es mía, yo lo pagaré. La venganza es mía. Déjala, sí, el Señor ve todos los padecimientos de nosotros, la venganza del Señor. No tomes la venganza por tu mano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.
Sin embargo, Jesús aquí nos está indicando que el verdadero poder de su reino opera de una manera diferente. Por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino, pelearían, pero no es así. El segundo punto nos habla de la invitación a la paz y la verdad. Nos dice, pero mi reino no es de aquí. Ya lo hablé. Tercero, la claridad de la identidad de Jesús. Cuando Pilato pregunta, luego tú eres rey, le pregunta, luego eres tú rey, Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Esta formulación, hermanos, es interesante. Jesús no se define a sí mismo de manera en la que Pilato espera. Esto es muy interesante, porque Pilato le está diciendo, eres tú rey, le está diciendo, eres tú un rey como César, eres tú un rey de este mundo, y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey de este mundo, pero su reino no es de este mundo. La realeza de Jesús es una realeza, hermanos, que da testimonio de la verdad. Y aquí está lo importante. Jesús le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. No dice de la verdad. Es interesante ahí ese cambio. No dice de la verdad, sino dice a la verdad. Está diciendo que Él es testimonio a la verdad. Que Él es el testimonio. Que Él es la verdad. Y como la verdad, Él da testimonio de la verdad porque Jesús es verdad. Gloria a Dios. Entonces, el testimonio de la verdad, la misión de Jesús es clara. Aquí encontramos el propósito de la venida del divino de su venida. ¿Cuál es el propósito divino de su venida? El dar testimonio a la verdad. Jesús no solo es un rey. Él es el rey que trae la verdad al mundo. Gloria a Dios. Él es la verdad. Él es la vida. Su vida, muerte y resurrección son la manifestación suprema de esta verdad. Gloria al Señor. Y por último, tenemos la verdad es transformadora. Nos dice, todo el que es de la verdad, oye su voz. Pero no solamente la oye, sino que es transformado. Y nosotros, hermanos, hemos oído la voz de Jesús y somos transformados por Él. ¡Aleluya! En un mundo donde las mentiras y las confusiones son comunes, la voz de Jesús resuena como un faro de esperanza. Él los invita a escuchar. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto nos habla de los escogidos de Dios. Y sabemos que los escogidos de Dios son pocos. Hermanos, todos nosotros, todos los seres humanos, merecemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el castigo eterno. Pero Dios, en su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió. Eso nos relata y nos dice, nos enseña que la muerte de Jesús es una muerte expiatoria inmerecida para nosotros. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque hemos sido escogidos. Si oímos la voz de Dios, no es porque tú tengas mejor oído que el otro. No es porque tú tengas algo especial, algo espiritual. No, sino porque tú fuiste escogido de antes del mundo, antes que nacieras, para ser salvo. Y eso es la predestinación. Hermanos, leamos Romanos capítulo 8.
Gloria al Señor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Leamos ahora Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice: según nos escogió en Él. Habla de la predestinación. Antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿cuándo fuiste escogido tú? ¿Fuiste escogido? ¿Cómo? O sea que Héctor, ¿cuántos años tiene Héctor? ¿Cuántos años tenés? No tienes 67 años, hermano. Tienes miles de años. Yo también tengo miles de años, hermano. Porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿me entiendes? Somos eternos. Pero esa eternidad la podemos vivir en el infierno o como escogidos de Dios que somos santos. Y porque Él nos escogió somos santos. Aleluya, hermano. Entonces nos dice, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Léalo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos, 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 apartados del pecado y sin mancha delante de Él. Ojo, delante de Él. Ayer el hermano Claudio, que estuvo de cumpleaños, lo pueden saludar, andaba con una polera muy linda, no la trajiste hoy día, que dice Coram Deo. ¿Y sabe qué significa Coram Deo? Es una palabra latina que significa Deo, Dios. Y Coram significa delante o cara a cara. Delante de Dios, delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero, delante de los hombres, ¿podemos tener manchas? Sí. Las tenemos. Tenemos manchas. Es cosa que usted me vea, yo tengo manchas. Cosa que te veo a ti a una legua, ¿qué? Te ve, manchado. Somos todos manchados. Pero delante de Dios, Dios nos ve sin mancha. ¿Por qué? Por su Hijo. Por Cristo. Por Cristo Jesús te ve sin mancha, aunque estás manchado hasta la tusa. Pero bendito sea Dios, que nos ve sin mancha delante de Él. Para eso fuimos llamados. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a la aplicación práctica, hermanos. Número 1, la realeza de Cristo en nuestras vidas. Hoy en día enfrentamos muchas preguntas sobre la autoridad y la dirección en nuestras vidas. Al igual que Pilato, podemos reencontrarnos en una posición de juicio. Muchos de nosotros nos encontramos enjuiciados, hermanos. Podemos tener juicios legales, podemos tener juicios morales, juicios espirituales. Muchos de nosotros, yo soy juzgado por muchos pastores que me dicen, el pastor Cristian se volvió loco, se volvió curita ahora. Y muchos me lo dicen, ¿no? Ustedes saben que me lo dicen. Dicen que me volví cura por el... que me volví cura, que esto, que lo otro. Y estamos enjuiciados. Pero todos estamos enjuiciados. Incluso hay un juicio social.
hay un juicio moral, hay un juicio de tipo legal sobre nosotros también. Pero al igual que Pilato podemos encontrarnos en una posición de juicio. Pero lo interesante es, ¿reconocemos la realeza de Cristo en nuestras decisiones diarias? ¿Permitimos que Cristo sea nuestro Rey? Significa que nos rendimos a la autoridad de Él y buscamos su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria a Dios. Segundo punto, amor. Un reino que no es de este mundo. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, la declaración de Jesús de que su reino no es de este mundo nos llama a vivir de una manera diferente, hermanos. No podemos hacer que la iglesia sea como el mundo. No podemos dirigir la iglesia como una empresa. No podemos dirigir la iglesia como un partido político. La iglesia tiene una dirección espiritual. Y esa dirección espiritual son los ancianos que son puestos por Dios. Gloria a Dios. Somos llamados entonces a ser embajadores de este reino, llevando amor y paz donde hay discordia. Tercero, testificando la verdad. Tercer punto, hermano. Se adelantó mucho. Quería terminar luego. Testificar la verdad, a la verdad. Jesús mismo mencionó que ha venido a dar testimonio en la verdad. Como sus seguidores tenemos la responsabilidad de ser testigos de esta verdad. Esto implica compartir el Evangelio y vivir sobre todo de vivir de una manera que refleje los principios del reino de Dios. Gloria al Señor. Conclusión. Queridos hermanos y hermanas, al cerrar este estudio sobre la realeza de Cristo, recordemos que nuestro Rey no es como los reyes de este mundo. Su reino es un reino de amor, aleluya, justicia y verdad. Nos invita a ser parte de su reino, a vivir bajo autoridad y testificar acerca de su verdad. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Oremos para que nuestra vida refleje el reino de Cristo, refleje la realeza de Cristo. Amén. Para que seamos embajadores de su reino, para que llevemos su luz a un mundo que desesperadamente la necesita. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado hoy. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tanta palabra este año litúrgico. Pero, Señor, tú cierras con un broche de oro y nos dice que todo lo que padeció, Cristo lo padeció porque el Cristo es Rey. El Cristo Jesús es Rey, pero no es Rey conforme a este mundo, sino es un reino eterno. Gracias, Señor. Oramos para que nuestra luz se refleje y refleje la realeza de Cristo. Padre, que al salir de aquí seamos embajadores de su reino, llevando su luz a un mundo que la necesita desesperadamente. Que podamos vivir cada día en la certeza de que tenemos un Rey que reina con justicia y amor y que en Él encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Gracias, Señor. Hoy te rogamos por nuestra nación, te rogamos por Chile, que escoge a sus gobernadores. Señor, nosotros sabemos que los gobernadores son gobernadores conforme a este mundo, son gobernadores conforme al Dios de este siglo. Pero sabemos también, Señor, que tú pones reyes y sacas reyes. Danos aquellos gobernadores que gobiernen justamente. Y no gobiernen para unos pocos, sino que gobiernen para todos los chilenos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Démosle la gloria a Jesús. A ti sea la gloria. Vamos a cantárselo. A ti sea la gloria, vamos a cantar. A ti sea la gloria. Amén.